La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos podcasts están realizados en base a las charlas que Daniel Gagliardo ofrece en el campo UXIM, Sierra del Cielo, al norte de Córdoba. Estos estudios se graban y de ahí el equipo de producción realiza la totalidad de la selección temática y su puesta en marcha en estos podcasts que estamos tratando en el día de hoy y cada vez que un programa de estos sale al aire. Además están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel. Los podés encontrar en luzdelvalle.com.ar. Están en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués. Además, podés buscarlos en Amazon y en Mercado Libre. UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando es original de UXIM. El título del programa de hoy, La mirada cósmica ante el vertido de la energía monádica. Vamos a leer la nota número 5, trechos en el transcurso de este programa, de la nota número 5 del cuaderno de notas número 1. Lo que se ofrece a la humanidad es la llave de una prisión construida con los materiales de su debilidad, de su egoísmo y de su ambigüedad. La esencia de millones de seres que participan de la actual civilización permanece encapsulada, la rigidez de un ego que no conoce la flexibilidad e ignora que su propio destino es ser absorbido en el mar de la creación, es su carcelero. Las energías del rescate trabajan para liberar la luz. La ley es su propósito. Luz y ley son la vertiente inagotable de la vida única. Para nacer a este nuevo estado de conciencia, debemos primero tener la certeza de lo que hoy representamos necesita ser trascendido. Trascender implica el abandono de valores que no presentan una salida evolutiva para la conciencia. Trascender es simultáneamente llegar. Cada etapa de la paulatina trascendencia de lo que no está amparado internamente como patrón de vida y de conciencia es llegar a un cierto grado de receptividad, siendo esta receptividad y sus ciclos de maduración lo que las energías definen como capacidad de entrega. Solo los ciegos de espíritu no pueden percibir, en todo aquello que a este orbe se otorga, el camino que la luz recorre ofreciendo liberación. Mensajeros del Fuego.
Entonces recordamos que el título de hoy es La mirada cósmica ante el vertido de la energía monádica. Y el primer bloque titulamos Estar sobre las brasas de la incomodidad o fallar las pruebas. Preguntan si un ser en desobediencia con el libre albedrío puede lograr sintonía y alineación y cumplir con su planificación interna. Y Gagliardo también habla sobre el potencial interno del ser. Escuchamos a Gagliardo. No. ¿Cómo? No puede. No. A ver, un ser puede pasar por etapas donde cree que él está bien. A ver, también uno va por el desierto y de repente ve una fuente, palmeras y una mesa con melones y se pone recontento. El tema es que después mastica arena. Entonces, una persona puede pasar por estados de calma, de pseudo-pacificación, pero en realidad lo único que hace que un ser pueda lograr armonía y equilibrio es que él pueda ser consciente del cumplimiento de su planificación interna y que esa planificación interna sea su única prioridad. ¿Qué representa la planificación interna para todos? Exacto, el plan evolutivo. Si el plan evolutivo no es la prioridad de un ser, no puede estar en armonía y en equilibrio. De hecho, esta humanidad es especialista en el autoengaño. Defiende posiciones indefendibles. Claro. ¿Cómo una humanidad podría estar tan tranquila, entre comillas, porque no está tranquila, pero podría estar tan tranquila si realmente no está en un autoengaño? Porque el planeta está en medio de una ebullición que va a llegar ya a hacer saltar la tapa de la olla y están todos ahí como si, no, ya va a pasar. Exacto. Seguro es que hasta una técnica vieja puede ser transitoriamente en la evolución de un ser lo que él necesita hacer. Entonces está haciendo su planificación interna. Los seres que tienen incompleto el tránsito con ciertas cosas viejas del ciclo anterior tienen que completarlo antes de poder hacer lo nuevo. Entonces hay seres que han encarnado para terminar de ensayar lo viejo y una vez que lo terminan de ensayar, cuidado que ahí viene la prueba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando un ser ensaya algo y empieza a dominarlo, le gusta. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscamos seguridad. Entonces, encarnó para terminar de ensayar el dominio de algo, lo hace, pero una vez que lo dominó, dice, ¡ay, qué lindo! Me voy a poner a enseñar esto, pone un cartelito, enseño tal cosa. No, te fuiste del propósito. Es ahí donde viene la prueba. El ser percibe que llega a un estado, una percepción cercana a la plenitud, cuando ya hizo lo que tenía que hacer con eso. Y en vez de entender que está siendo liberado kármicamente para emprender el camino hacia lo nuevo, se queda como el hámster en la ruedita. El hámster la domina la ruedita, pero bárbaro, pero no sale de ahí. Si un ser encarnó para hacer esto y salir disparado, pero se queda haciendo eso, entonces durante el tiempo que le correspondió, está cumpliendo con su planificación interna. En cuanto se queda 10 minutos más, a partir de ahí ya no. Por eso estamos siendo puestos a prueba continuamente. Porque las pruebas y la relación con las pruebas está relacionada con las etapas y los ciclos donde las transitamos. Cuando lo que estoy haciendo es coherente con el ciclo y la etapa donde lo tengo que hacer, está todo bien. Pero cuando lo que estoy haciendo lo extiendo inércicamente a un ciclo, a una etapa donde ya no corresponde, ahí estoy en problemas. Todos vamos a ser probados hasta último momento. Quiere decir que en estos tiempos de transición que se van acelerando, las personas que no puedan renunciar a esta cosa de no aguantar la insatisfacción y la frustración. Porque hay personas que pueden alinearse más o menos en el cumplimiento de cuestión del plan evolutivo, que decide su planificación interna, mientras eso no lo lleve a enfrentarse a incomodidad, a insatisfacción, a frustraciones. Entonces enseguida se corren y fallan la prueba. Porque cada vez más vamos a comprobar que asistir al plan evolutivo nos va a enfrentar a lo que nadie se quiere enfrentar, que es la incomodidad, la frustración. Nadie quiere verse frustrado, nadie quiere verse incómodo. Entonces las personas, los desertores, suelen desertar precisamente de la posibilidad de enfrentar su propia frustración e incomodidad. Sí, lo extraño, aunque es moneda común, es que muchas personas
aparentemente están fallando pruebas que tienen todo el potencial para llevarlas adelante sin falla, simplemente porque no están poniendo toda su energía en la prueba. Su conciencia está repartida entre lo que desean hacer, lo que forma parte de sus metas egoístas y personales, y aquello otro que tienen potencial para concretar. Por más que un ser tenga potencial para concretar algo y que ese algo realmente sea fundamental para el plan evolutivo, quiere decir para el beneficio de la vida planetaria, si antepone sus metas personales y egoístas, si sus deseos y ambiciones tienen un lugar en su vida, en términos ejecutivos y de ejecución, tan particular, por más que tengan potencial para enfrentar pruebas, no lo van a poder hacer. Y ese es el problema que está teniendo parte de la humanidad rescatable, seres que internamente son rescatables, seres que internamente tienen una relación con el plan evolutivo puntual, seres que planificaron estar encarnados cumpliendo para el plan evolutivo. Quiere decir, su planificación interna es una porción del plan evolutivo, es la asistencia o el cumplimiento de una porción del plan evolutivo. Están viviendo una vida vulgar y corriente como si esa planificación interna no existiera, siendo que es esa planificación interna lo que puede definir el potencial de un ser. Cuando el alma nos presenta antes de encarnar la planificación interna, lo que nos está revelando es nuestro potencial, porque no nos va a llevar a planificar algo que no tenemos potencial para sobrellevar ni asumir. Entonces, todo aquello que el alma nos presenta antes de encarnar es, en definitiva, para que se entienda, el parámetro de nuestro potencial interno, porque el alma nos proyecta, nos presenta, nos estimula a cumplir con algo que podemos hacer. Jamás nos va a presentar una planificación interna, algo que excede nuestro potencial, porque el alma no desperdicia energías. El alma sabe que todo núcleo de conciencia tiene transitoriamente un alcance y que lo va a trascender, porque todo nivel de conciencia es transitorio. Entonces, en nuestra transitoria condición como egos, antes de encarnar, nos va a mostrar una planificación interna a la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué cada vez hay menos gente que puede asumir eso? Por la frustración y por no permitirse estar frente a la incomodidad y a los deseos no satisfechos de un modo maduro, comprendiendo que esa es la fragua donde nos templamos como conciencia. Es que la inmadurez de la conciencia no le permite entender que es maravilloso estar ante las brasas de la incomodidad y de la renuncia a la satisfacción. Es maravilloso poder estar ante esas brasas, sobre esas brasas, porque si no vamos a estar sobre las otras brasas. Las brasas de hacer lo incorrecto, que son las peores. Una instrucción muy actualizada, ¿no es cierto, hermano? No tenemos que desoírla. No tenemos que mirar para otro lado. Aquellos que estamos trabajando para el plan evolutivo, sepamos que estamos cumpliendo, o por lo menos intentando cumplir con nuestra planificación interna, que nuestra planificación interna nos las presenta nuestra alma, ¿no es cierto?, antes de encarnar, de acuerdo al potencial interno de cada uno de nosotros. Y es ahí donde encontramos el relacionamiento con el título, ¿no? La mirada cósmica ante el vertido de la energía monádica. Es decir, la energía monádica sabe mucho más que el alma en el potencial interno, ¿no es cierto? Entonces, abastece al alma, que el alma abastece al ego, con todo lo que le corresponde para que ejecuten esa encarnación. Y acá abajo es donde no cumplimos. Y para la mirada cósmica, a veces nosotros acá abajo podemos mirar y evaluar o evaluarnos desde lo concreto. Y eso no tiene nada que ver para la mirada cósmica, sino que el potencial interno que cada uno de nosotros pueda tener realmente para ejecutar ese rescate, lo que define eso precisamente es la mirada monádica, que está relacionada con su potencial y con las leyes y energías que abastecen eso, ¿no? Y ese potencial no lo vamos a desarrollar en la comodidad, no lo vamos a desarrollar en condiciones que para nuestro ego
son las óptimas, porque, como bien decías, la percepción material que tiene la personalidad y el ego es muy diferente y es muy limitada en relación a la percepción que tiene el alma de nuestras necesidades. Entonces, lo que para nosotros son las condiciones ideales, en realidad tal vez son las condiciones más cómodas o más fáciles, ¿no? Y menos Y evolutivas, porque para el exacto, cosmos eso es nada, es mucho, mucho negativo. exactamente. Y más en esta cultura, ¿no? Hay culturas ancestrales que trabajaban un poco más con la incomodidad y con la disciplina, que la disciplina, según la instrucción actualizada, es la renuncia a las tendencias personales, ¿no? Entonces, nada, estar esperando las condiciones perfectas para hacer lo que tenemos que hacer es no darnos cuenta que las condiciones perfectas son las que la vida nos está propiciando y son incómodas necesariamente, ¿no? Y solo ahí podremos desarrollar nuestro potencial. Sí, esas condiciones perfectas que el ser humano está adoptando, porque no es que solamente las prefiere, sino que las ejecuta, son a las condiciones tan imperfectas y caóticas a las que estamos llevando el planeta y a la humanidad misma, ¿no? A todos los reinos. Entonces, sepamos que lo que tenemos que hacer acá abajo está siendo guiado e impulsado desde los niveles internos. Y tenemos que estar atentos a ver qué es realmente lo que tenemos que hacer. Toda esa energía que se está vertiendo cósmicamente desde los niveles superiores, con el trabajo de acompañamiento de las jerarquías, como nosotros acá, por la comodidad, por lo que sea, por todo lo que ya sabemos, las frustraciones, la búsqueda del éxito, de la felicidad. Estamos realmente dejando de ejecutar lo que internamente estamos siendo estimulados y que finalmente, cuando sea el momento, seremos evaluados, por decirlo de alguna manera, por la mirada cósmica. Así es una de las llaves más potentes que nos está dando la instrucción. Si pudiéramos darnos cuenta cada vez que estamos huyendo de la incomodidad, si pudiéramos tener esto presente, darnos cuenta cada vez que estamos huyendo de la incomodidad, tendríamos, bueno, otra cintura, otras herramientas para aceptar lo que la vida nos está proponiendo. Asistimos de diversas maneras al deterioro de esta actual cultura. Nuestra energía no debe estar puesta al servicio del remiendo de un sistema que la misma conciencia planetaria no presenta como vigente. La nueva humanidad, la nueva tierra, no son algo por lo cual debemos esperar, no son una experiencia que debamos confirmar viable y practicable a partir de que se nos demuestre su cualidad en un laboratorio del actual sistema de comportamiento general. La nueva Tierra es una realidad de potente dinamismo. La verdad de su expresión puede ser percibida ya en las corrientes vibratorias procedentes de quienes las edifican en sí mismos. En los niveles sutiles y supramentales florece y fructifica, volcando su simiente a la rígida capa concreta de esta superficie planetaria. Aquellos que tengan la osadía de germinar aquel principio latente se tornan expresión de la vida creativa. Vamos a un silencio bajo formato musical.
No hay prueba que pueda con nosotros. Debemos tener mucha claridad respecto a esta información. No hay una sola que pueda con este aspecto de nosotros que señalamos, el aspecto externo, teniendo el potencial interior a disposición para emprender el trabajo con ellas. Las pruebas son presentadas a la conciencia externa, al ego, siendo que el potencial con que las asumimos, sostenidos en alineación, es interior. Una capacidad que nada tiene que ver con el potencial externo con que asumimos la coyuntura. Aquel cuyo ego deje de identificarse con la ilusión del mundo material, dispondrá del potencial interno para asumir aquel aspecto de la realidad que se le presenta bajo formato de prueba. Del cuaderno número 2 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, titulado Pruebas. Este segundo bloque se titula Matices de la ley de purificación, niveles de rescatabilidad. En este estudio preguntan si hay diferentes tipos de purificación. Y Daniel también habla sobre seres que deben definir su condición de rescatabilidad. Además preguntan, un ser que estaba definido como rescatable por la jerarquía y en esta encarnación se desvía de su planificación interna, ¿pierde esa condición? Escuchamos a Daniel. Todo es purificación, pero creo que ya sabemos todos que hay un tipo de purificación que nos lleva a un estado de conciencia más amplio y otro tipo de purificación que nos confirma precisamente como inércicos, nos está confirmando como seres que no estamos haciendo lo correcto, porque la ley de purificación tiene una gama de instrumentos maravillosos. Entonces, según la actitud que tenemos y qué es lo que estamos haciendo, el modo en que lo hacemos, opera con instrumentos purificatorios que nos están mostrando de un modo u otro lo que realmente está ocurriendo con nuestra conciencia. No todas las purificaciones son iguales ni del mismo tenor. La ley de purificación específicamente utiliza todos sus matices acorde a lo que la conciencia está ejecutando. Si la conciencia está ejecutando el cumplimiento de su planificación interna, los aspectos purificatorios que van a actuar son de un tenor y una condición. Pero si por el contrario está traicionando su planificación interna, los aspectos purificatorios van a ser otros. Seguro, hermana. Y en algunos casos son seres que tienen, a partir de esa instancia, que definir su condición de rescatabilidad para el plan evolutivo. Porque para la mirada cósmica ya hay seres que no son rescatables, quiere decir, son seres que no van a tener la posibilidad de expandir su conciencia para tornarse receptores de una propuesta inmediata superior a la actual condición terrestre. Entonces van a ser llevados a universos más primitivos, porque no pueden recibir una propuesta de orden superior, porque no están preparados, porque no respondieron evolutivamente a ciertas cosas. Otros, ante la mirada cósmica, son vistos como seres aptos para recibir una propuesta superior. Que decir, ya la mirada cósmica interpreta que esos seres cumplieron con ciertos procesos evolutivos que los hacen ver como seres rescatables, es decir, como seres en condiciones de recibir una propuesta evolutiva de cierto orden. Pero hay un porcentaje de seres que según cómo atienda la vida, va a definir su condición de rescatabilidad. Y muchos seres que están traicionando su planificación interna, están definiendo mal su condición de rescatabilidad, porque hasta ese momento, ante la mirada cósmica, no eran ni no rescatables ni rescatables. Según cómo fueran persistiendo en su asistencia del plan evolutivo, quiere decir, en el cumplimiento de su planificación interna, hasta el final de la transición, iban a definir ante las leyes cósmicas su condición. Entonces, los que ahora no están cumpliendo con esa planificación, si no revocan, si no revierten, si no invierten ese orden, es posible que ya no puedan definir, pasado cierto ciclo de etapa, ciertos márgenes, su condición de rescatabilidad de un modo positivo y quede esa condición de modo negativo instalada. Seguro, existe. Si bien la ley dice que todos vamos a ser probados hasta último momento,
ya también la ley nos está diciendo que hay una cantidad de seres que no son rescatables. Quiere decir, por más que la transición siga, esos seres, que es el 90% aproximadamente de la humanidad, no tiene condiciones de rescatabilidad. Por más que la transición siga y que por otro lado la jerarquía de instrucción diga que hasta último momento vamos a ser probados. Los no rescatables también van a ser probados hasta último momento. ¿Por qué? Porque también existen niveles de no rescatabilidad y un ser que no puede definirse como un ser rescatable no queda exento de seguir desenvolviendo pruebas kármicas que dentro del registro kármico lo puedan poner más arriba o más abajo. Entonces todos seguimos siendo probados hasta el último momento, no rescatables, rescatables y seres que tenemos que definir nuestra condición de rescatabilidad de aquí a que termine la transición planetaria. No, porque la jerarquía cuando define a un ser en el marco de la transición como rescatable está definiendo la condición monádica del ser. Y hasta último momento esa mónada que está siendo definida, para quien no lo sepa, mónada quiere decir espíritu. Esa mónada, hasta el final de la transición, puede, por ejemplo, estar definiendo si va a ser rescatada con los trajes de la personalidad o no. Porque una cosa es la condición de rescatabilidad de la mónada, de la conciencia espiritual del ser, y otra cosa es la condición de rescatabilidad de la personalidad. Entonces, cuando la jerarquía define un ser como rescatable, está hablando de la mónada. Y posiblemente muchas de esas mónadas tengan que definir todavía si van a poder ser rescatadas con los trajes o solamente como mónadas, como conciencia espiritual. Exacto, y como el ser rescatable es la mónada, porque cuando se dice un ser es rescatable, no se está señalando la personalidad, aunque la personalidad puede ser rescatable. Cuando un ser se definió cósmicamente como rescatable, definió su condición monádica, quiere decir la relación de la mónada con las leyes monádico-cósmicas. Si la mónada definió su relación con las leyes monádico-cósmicas, entonces ya es una mónada rescatable. De ahí para abajo puede haber cuestiones que se van a definir de ahí hasta el final de la transición, o de ahí hasta el final del proceso encarnatorio que algunas mónadas tienen en marcha. Puede ser que una mónada tenga trajes en la materia que desencarnan ahora mismo. Bien, para esa mónada terminó la transición terrestre. ¿Por qué? Porque no vuelve a reencarnar, no vuelve a extender trajes a la materia, porque la ley cósmica evolutiva en este momento dice que cada mónada que corte los vínculos con la materia automáticamente queda liberada de las actuales condiciones kármicas de la superficie y es encaminada ya sea a universos más avanzados o a universos más primitivos, con o sin la personalidad. ¿Estamos? Ahora es el momento para que confirmen su destino. Cuando ciertos tiempos lleguen, el rumbo debe estar integrado en las profundidades de toda su conciencia material. Y si bien habrá últimos que asuman como primeros, no es para todos ese tipo de aprendizaje y síntesis. Aquellos últimos hoy no pueden escuchar lo que la verdad ofrece, aunque esté en su camino sintonizarla antes del cierre de este ciclo. Mas ustedes, que han escuchado y asentido, ¿esperan tener acceso a ese mismo tratamiento por parte de la ley? Mensajeros del fuego. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Según nos instruye la jerarquía, en relación a todas estas cuestiones, la esencia inalterable, al pasar por la existencia del reino humano, se encapsula en lo que conceptualizamos como ego. Este potente encapsulamiento solo comienza a ser trascendido por la esencia cuando el ego, el yo humano, reconoce las energías del alma y se dispone a expresarlas. Desde esa óptica, la trascendencia de ese encapsulamiento es lo que podríamos definir también como libertad. Dentro de los matices que ofrecería este parámetro, la denominada libertad es la condición de expresión irrestricta de nuestros núcleos internos en el campo de la vida material. Ser libre significa otorgarle a nuestros núcleos internos la regencia de nuestra existencia en el ámbito de nuestra personalidad, en relación a lo que el ego debe experimentar. La libertad es la pérdida del libre albedrío, el abandono de la ilusión egoica que puede dictaminar los pasos a seguir para vivir el eterno presente de la realidad interna. Entonces, muy relacionado esto que acabamos de leer con lo que leyó recién el hermano, con el audio que escuchamos recién, ¿no es cierto? La energía interna vierte su energía, su instrucción, su formación a los niveles inferiores, tridimensionales. Y está que el ego responda o no, como venimos trabajando, y que seamos libres finalmente o no, aceptando y ejecutando lo que nos está proponiendo la vida interna. Entonces está en nosotros acá, cuando ese potencial está presente, que seamos libres o sigamos siendo carceleros. Tercero y último de los bloques que titulamos Definir la condición de rescatabilidad y la trayectoria evolutiva del ser. Una persona consulta si un ser que estaba definiendo su condición de rescatabilidad, acá encarnado, ¿no es cierto? Y sus cuerpos no responden, ¿puede llegar a definirla igual? Es parecido a lo que se trató antes, pero es diferente. Así que poner atención. Escuchamos a Gagliardo. Sí, claro. Sí. Lo que importa es, ante la mirada cósmica, cómo fue el vertido de energías para los niveles inferiores, quiere decir, para los niveles inframonádicos. La mónada vierte energías a los niveles inframonádicos en base a su relación con las leyes cósmico-monádicas y con jerarquías de esos niveles. Entonces, según cómo responda todo ese proceso, cómo sea el vertido de energías y lo que evalúa la conciencia general que está a cargo del proceso, porque según cómo responden los trajes de la personalidad y el ego en relación al vertido de energías monádicas, es como se va a definir todo el proceso. Y no tiene un razonamiento lógico que nosotros podamos ensayar, aplicar para comprenderlo. Esto escapa a toda lógica. Esto es una
comprensión absoluta, fluida y espontánea de la mirada cósmica sobre cuestiones de la relación de las leyes monádico-cósmicas con las leyes tridimensionales kármicas. En el marco de lo que resulte ese proceso, el vertido de energías, el ida y vuelta de energías en ese contexto, es que ante la mirada cósmica una mónada es o no rescatable. ¿En base a qué? Al rango de rescatabilidad que está previsto para las mónadas que están haciendo una experiencia de un determinado nivel de conciencia solar. Entonces ahí se define todo. Pero no hay una lógica, no podemos aplicar una regla, un razonamiento, un protocolo, una ecuación para esto. Y en la trayectoria monádica, porque lo que evalúa la ley cósmica no solo es el estado actual de la mónada y los destinos posibles de la mónada, sino también la trayectoria evolutiva de la mónada, quiere decir todo el proceso de la trayectoria evolutiva monádica. ¿Por qué? Porque una mónada puede recibir un destino cósmico en base a ¿qué? A algo que no siempre se tiene en cuenta, que es lo que almacenó en su trayectoria evolutiva. Entonces, una mónada se torna rescatable porque tiene condiciones de enfrentar una experiencia evolutiva determinada, pero ahí tiene un peso enorme. Su trayectoria evolutiva, quiere decir, el remanente de todas las experiencias, de su paso, de su curva, de esa gran curva, ese gran arco cósmico evolutivo que viene transitando del reino mineral. Según lo que la mónada hubiera acumulado evolutivamente, también queda habilitada o no como mónada rescatable. Entonces, hay una cantidad de aspectos, como decíamos, que no podemos evaluar, que escapan a nuestro razonamiento, a nuestra comprensión o al conocimiento de las leyes evolutivas, porque el conocimiento de las leyes evolutivas que tenemos es muy pobre. Por más que en estas charlas de hace, 30 años se viene hablando de esto como si supiéramos mucho, no sabemos mucho. Lamentamos desilusionar a quienes puedan creer ilusoriamente que es así. O sea, lo que se sabe es muy poco. Lo que pasa es que en el país de los ciegos, el tuerto, ¿sí? Entonces es así, no se sabe mucho. Con lo que se sabe podemos pilotearla, podemos empezar a modelar nuestra conciencia, pero no hay mucho más. Vamos a una pequeña corrección. Es la última presencia que vamos a hacer bajo ley de karma, pero algunos seres van a volver a la superficie planetaria. Así que no es el último acto encarnatorio, porque también se encarna bajo ley evolutiva superior. Entonces, creo que eso es lo que quisiste decir. Esta es la última oportunidad de estar presente con este código genético y bajo ley de karma en la superficie planetaria. Quienes vayan desencarnando, en caso de que tengan que volver a la superficie de la Tierra, van a volver con otro código genético, van a volver con un coeficiente evolutivo de 69/100 y van a volver bajo ley evolutiva superior y un código genético conocido como GNA. El consciente derecho es, para quienes comienzan a desarrollarlo, el camino hacia lo nuevo. Es la representación del hombre cruzando los portales del cosmos. Simboliza la mutación de la conciencia humana. Por su intermedio, la esencia se religa con la fuente. La ley de retorno lo otorga como la herramienta que ha de unir lo que se apartó de aquello que siempre se ofreció para conducirlo. Aspirar a lo nuevo es aspirar a esa conducción. Cuando descubramos que nuestra única vocación es conocer aquella verdad conductiva y dinamizante, entonces, por primera vez, estaremos pisando aquella aparentemente lejana y misteriosa nueva tierra. Avanzamos el título del próximo programa, Lo que Jesús generó en el campo etérico planetario. Y también vamos a hablar sobre los pájaros. Cuando obedecéis, estimuláis a todas las partículas en su necesaria respuesta a la fuente, abriendo un camino hacia lo inédito. Cuando vivís en la fe, no solo os coligáis con lo más elevado que existe en vosotros, sino que unís los universos
planos, niveles y dimensiones, donde cada partícula de vuestra conciencia pulsa y dimana. En vuestra capacidad de transformación se revela el poder de la ley única. Nada puede permanecer sino ella. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Gratitud.